estudiar nuestra porción de esta semana. Estamos llegando a la parasha número 46. Recordemos que nosotros llevamos el ciclo anual de lectura y estudio de la Torah dividido en 54 porciones. Si vamos en la número 46, quiere decir que ya estamos acercándonos más a llegar a la meta, cumplir una vez más, ¿verdad? Pues el objetivo de leer y de estudiar toda la bendita Torah en un año. Y luego, pues volvemos a empezar, ¿verdad? Nuevamente. Entonces estamos esta semana en la parasha el número 46, que lleva por nombre Ekiel. Su nombre hebreo es Ekiel, y decíamos anoche que Ekiel es traducida normalmente como consecuencia. Yo les decía anoche en la transmisión que nosotros normalmente no utilizamos mucho la palabra consecuencia para algo bueno, la utilizamos más para algo malo. Entonces, en ese sentido, la palabra Ekiel pues puede ser traducida también de otras formas, como algunos traducen y sucederá, ¿verdad? Y sucederá, o también se traduce como por consiguiente o por lo tanto. Pero el sentido de la palabra hebrea Ekiel es acción y reacción. O sea, tú vas a hacer algo, y eso algo, pero Ekiel va relacionado a algo bueno. Entonces tú vas a hacer algo bueno, y entonces vas a recibir de parte de Dios algo bueno. Eso es el significado de Ekiel. Entonces nuestra parashá, nuestra porción de la Torah comienza a partir de Deuteronomio capítulo 7 y verso número 12, ¿verdad? Por ejemplo, mire esta versión que tengo yo aquí, dice: si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo. Entonces, fíjese, esta traducción lo hace con estas palabras: si prestas atención. Así es como lo traduce. ¿Cómo empieza el verso 12 ahí en sus Biblias? Ustedes traen otras versiones también. Deuteronomio 7:12. ¿Y sucederá? Ahí está. Y sucederá. Y normalmente la traducen como consecuencia, ¿verdad? ¿Mande? Y si ustedes obedecen, pero se fijan, y sí. O sea, ahí está como la condición. Y sí. Y por haber oído. Como es, y si prestas atención. Entonces, la idea de Ekiel es que tiene que existir una condición. O sea, aquí, como muchas cosas, como muchas bendiciones, como muchas promesas en la palabra de Dios, siempre están bajo una condición. Entonces, esto es algo que tenemos que siempre tener muy, muy claro, muy presente, porque hay muchas personas que, digamos, han sido engañadas de alguna manera. Y hay mucha gente que piensa, que cree que somos dignos, o sea, que somos dignos de recibir las bendiciones de Dios. O peor aún, hay mucha gente que cree, que piensa que el Todopoderoso tiene la obligación de bendecirnos, que tiene la obligación de darnos las cosas. Y ese es un pensamiento muy de nuestros días, que se ha extendido hacia nosotros en una forma práctica, porque sabemos obviamente que la figura más representativa de Dios, de nuestro Creador aquí en la tierra, pues son los papás,
¿verdad? Es papá, es mamá. Entonces, algo que se ha venido dando en los últimos tiempos en nuestra generación es que se han levantado hijos que piensan que los papás tienen la obligación total de darles todo. Incluso hay hijos que luego le dicen al papá: pues tú me tienes que dar porque eres mi padre. Algunos hasta se atreven a decir: yo no pedí nacer. Ajá. Quisiste tenerme, ahora que te cueste, ¿verdad? O sea, hay hijos que piensan de esa manera y hay una gran equivocación. Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, Él es el grande del universo. Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Y mire que ya eso es muchísimo decir. Eso ya es un altísimo privilegio, que alguien diga: soy siervo de Dios. Porque realmente, si nos ponemos a preguntarnos nosotros qué somos o quiénes somos en relación al Creador, el salmista, allá en el Salmo 8, ¿han leído el Salmo 8? ¿Qué dice el salmista ahí en el Salmo 8? A ver, hermanos, que lo han leído y se recuerdan el Salmo 8. O sea, cuando reflexiona el salmista sobre qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que te acuerdes de él. O sea, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Dios nos creó porque Él quiso, por su voluntad. Existimos, tenemos vida porque Dios así quiso, porque Dios así le plació. Y estar vivo es una bendición. Y eso de que yo no pedí vivir o yo no pedí existir, no, eso no va con Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? El salmista también en otra reflexión se compara con un gusano y dice: pues realmente soy como un gusano. Y yo diría un gusano muy chiquitito, microscópico en relación a Dios. ¿Qué somos? ¿Verdad? Entonces, Ezequiel nos transmite la idea de que todo lo que recibimos, o muchas de las cosas, muchas de las promesas que Dios nos hace, están sujetas a condición. No todo, porque hay cosas que el Creador hace de manera general. Hay cosas que el Eterno nos da a todas las personas, absolutamente a todos, sin importar quién seas, sin importar si eres bueno, si eres malo, si eres creyente, si no eres creyente, sin importar nada de eso. O sea, hay bendiciones de parte de Dios que son así, generalizadas para todos. Por ejemplo, ¿como cuáles, hermanos? La lluvia es una. Otra es, a ver, cierra así su boquita y luego haga esto. Qué rico, ¿no? Respirar. La respiración, el oxígeno. ¿Saben que en el 2020 valoramos el oxígeno? ¿Se acuerdan? Episodio tan oscuro, ¿no? Y que carísimos los tanques de oxígeno. Y entre más y menos había tanques y los conseguían, y más caros. Y ahí valoramos el oxígeno que el Padre nos da, totalmente gratis. Entonces la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Él manda la lluvia, Él nos da el oxígeno, Él nos da muchas cosas así a todos, sin importar.
Si eres bueno, si eres malo, si conoces a Dios, si no lo conoces, si lo quieres conocer, si no quieres nada con Él. Hay muchas cosas que todos podemos disfrutar de parte de Dios. La vida es una. Pero hay promesas especiales, hay bendiciones muy especiales que esas sí están bajo ciertas condiciones. Y esas promesas son dadas al pueblo de Dios, pero no de manera general, sino promesas dadas al pueblo de Dios siempre y cuando ellos cumplan con ciertas cosas, cumplan con ciertas condiciones. Ese es el sentido de la palabra que quiero, y sucederá. Y sí, si prestas atención, si haces, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, con esto bien claro en nuestra mente, vamos a ver nuestras preguntas. La primera pregunta que tenemos en esta parashá, en nuestro test, dice: ¿qué consecuencias habría para Israel debido a escuchar, guardar y obedecer los mandamientos del Eterno? Fíjense, aquí ya estamos hablando de este término que quiero. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué consecuencia iba a tener Israel, el pueblo de Dios? Porque esto de lo que nos habla aquí la Torá no es generalizado, no es para todos los pueblos de la tierra. Estas son promesas dadas a Israel como pueblo de Dios, pero están bajo condición. ¿Cuál era la condición? Fíjese, escuchar. O sea, la primera condición es escuchar. Porque luego muchas personas hacemos oídos sordos, ¿no? Dicen por ahí, haces oídos sordos. O te haces que la Virgen te habla. ¿Han escuchado eso? Yo soy mucho de dichos y refranes, ¿no? Pero ese que te haces que la Virgen te habla es como que es lo mismo, te haces de oídos sordos. Como que, ¿qué? Alguien está hablando, como que se oye una bomba, pero no. Se me hace que me lo imaginé. Entonces, la primera condición es escuchar. Si escuchas la voz de Dios, mucha gente no quiere escuchar. Mucha gente no quiere atender a lo que Dios está diciendo. En estos tiempos que nosotros vivimos, en estos días, hermano, Dios está hablando. Dios está hablando y está hablando fuerte. Mucha gente no quiere escuchar, no quiere hacer caso de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Eso es Dios hablando, porque Dios se comunica con nosotros. Dice la Escritura, Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de las cosas hechas. Dios nos habla a través de las circunstancias a nuestro alrededor. Entonces, Dios nos habla a través de las cosas que nos pasan. Dios nos habla a través de otras personas. Dios nos habla a través de su palabra. O sea, Dios nos habla de muchas maneras. Ya si nosotros insistimos en ignorar la voz de Dios, pues ya seríamos demasiado necios, porque nos está hablando por todos lados. Te subes a tu coche y enciendes el coche y traes la radio encendida y ¡pum! Dios te habla a través de ahí, desde el radio. A veces a través de una canción, a veces de lo que el locutor está diciendo, y no necesariamente que sea la radio cristiana. Porque cuando Dios te quiere hablar, acuérdense, hermano, la Torá nos enseña que cuando Dios te quiere hablar, te puede hablar hasta a través de un burro. ¿Sí? ¿Se acuerdan a Balaam? La burrita le habló. Entonces, cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar como sea y a través de quien sea. Entonces, la primera condición es escuchar. La segunda es guardar. Guardar, entiéndase qué significa guardar. Porque muchos confunden este
término, y no es guardar de, sí, ya lo guardé por ahí, y lo guardé tan bien guardado que ya no sé ni dónde lo guardé. No, esa no es la idea. Guardar es como cuando la Escritura dice de María, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, en su mente. O sea, ella las atesoraba. Sus palabras eran tan valiosas, tan importantes, que las guardaba aquí en su mente. Y las guardaba en un lugar muy especial, precisamente para que no se le fueran a olvidar. Entonces, guardar la palabra de Dios, ¿qué es eso? Es darle un valor como debe de ser, importante. ¿Se acuerda de nuestro Señor, de nuestro Redentor Yeshua, que Él, hablando del valor que le debemos de dar a la palabra, el valor que le debemos de dar al reino de Dios, Él enseñó varias parábolas acerca de esto? Una que siempre me impacta mucho es la de la perla de gran precio. ¿Se acuerdan de esa parábola? La perla de gran precio. Entonces dicen que el reino de Dios es como aquella persona que descubre que hay una perla, ¿verdad?, muy valiosa, pero esa perla muy valiosa está en un terreno que no es de él, que no le pertenece. Entonces, ¿qué hace esta persona? Dice, va y vende todo lo que tiene, se despoja de absolutamente todo lo que tiene para poder comprar ese terreno y para poder quedarse con la perla, porque la perla preciosa es lo que él quiere. O sea, no le importó nada más, él quiere esa perla. Y dijo nuestro santo maestro Yeshua, así es el reino de Dios. Cuando tú quieres el reino, cuando tú valoras el reino, cuando la palabra es importante para ti, tú le vas a dar ese valor. Entonces, guardar tiene que ver con eso. Es otra condición, guardar y obedecer. Tú ya tienes registrado, tú ya tienes guardada la palabra, tú ya la entendiste, tú ya la valoraste. Ahora lo que falta es obedecerla, es decir, ponerla en práctica. El pueblo de Israel tenía que hacer esto, tenía que cumplir estas condiciones: tener siempre sus oídos abiertos, sensibles para escuchar la voz de Dios, atesorar, guardar su palabra y llevarla al terreno de la práctica. Si el pueblo cumplía con estas cosas, ¿qué iba a pasar? Esa es la pregunta. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué les dijo el Eterno que iba a pasar? ¿Qué leyeron, hermanos, por ahí el capítulo 7 de Deuteronomio? Abrir los cielos, libro de la vivienda, formato de la lluvia. Ok. Muy bien. Sí, todo eso. Son varias cosas, ¿verdad? Son muchas. Sergio dijo algo que podría resumir todo, ¿no? Les iba a ir bien. Sí. Capítulo 10 dice: les va a ir bien. Eso es como cuando dice allá en Josué, ¿verdad? Y todo te saldrá bien. Es esa promesa, hablando de promesas que mucha gente no entiende. Josué 1:8. Muchos creyentes en el Dios de la Biblia y muchos creyentes en la Biblia les encanta Josué 1:8. Les gusta Josué 1:8. Bueno, se adueñan de Josué 1:8 y se lo saben de memoria, pero no entienden realmente lo que está diciendo Josué 1:8. O sea, no entienden la condición, la parte de la condición. Sí, o sea, les encanta la idea de que todo te vaya bien, de tener éxito, pero se pierden en la parte de la condición. Para que me vaya bien, yo tengo que cumplir con ciertas cosas. Es como también el tema del perdón de los pecados. Cuando allá en la carta de Juan dice que el Señor nos va a perdonar y que el Señor nos va a limpiar
de todo pecado. Y nos encanta esa idea. Pero nos falta leer la condición. Nos falta regresarnos un poquito atrás en la parte donde dice: y si andamos en luz, así como Él es luz, entonces la consecuencia va a ser que Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad, siempre y cuando nosotros andemos en luz. ¿Y qué es andar en luz? Es esto mismo: escuchar, guardar y obedecer a su palabra. Entonces las condiciones tienen que estar y las bendiciones van a llegar. Entonces todo esto que ustedes decían, miren, por ejemplo, aquí en esta versión dice, si obedece, dice: el Señor tu Dios cumplirá su pacto. Para empezar, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo. Me gusta mucho como dice aquí, ¿no? Su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Entonces, una consecuencia, algo que va a suceder si tú cumples estas condiciones, es que entras en el pacto. Las promesas, todas las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, son tuyas también, son mías, siempre y cuando yo cumpla con estas condiciones. Luego dice: te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil tu tierra, tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas, granos, vino nuevo, aceite de oliva, grandes manadas de ganado, ovejas, cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Fíjense, hermano, porque no es cualquier cosa. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Y sigue hablando ahí, sigue dando promesas de bendiciones, pero todo eso está sujeto, está condicionado ¿a qué? A que escuchemos, guardemos y obedezcamos los mandamientos de Dios. Siguiente pregunta: ¿cómo dijo el Eterno que acabaría con las naciones enemigas de Israel? ¿Y por qué lo haría de esa manera? Dice, aquí vemos algo muy importante. El Eterno le dice al pueblo de Israel: yo voy a acabar con ellos. En otras partes, el Eterno le dice al pueblo de Israel: entra y acaba con ellos. A ver, entonces, ¿quién va a acabar con ellos? ¿Dios o Israel? Dios a través de Israel. Es un trabajo de equipo, ¿verdad? Recordemos, esto es bien importante porque es un trabajo de equipo. Nosotros siempre tenemos que hacer nuestra parte. Dios nunca va a fallar. Dios siempre va a hacer lo que a Él le toca. Pero la parte que a ti te toca, la parte que a mí me toca, hermano, esa no se la puedes dejar a nadie más. Y no debes esperar a que Dios haga todo. Dios te dice, le dijo al pueblo de Israel: entra en la tierra prometida y conquista. Yo he prometido que esta tierra es para ti. Yo entrego esta tierra en tus manos. Yo voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Lo único que tienes que hacer es entrar, luchar con ellos y vencerlos. No podría decir: ay, Señor, pues tengo que hacer todo entonces. No, Dios está ahí y Dios hace su parte. Cuando empezó la conquista, cuando entraron en Jericó, la primera ciudad que tomaron, nosotros vemos que Dios estaba ahí, porque hubo un temblor inexplicable, un temblor que derribó las murallas de la ciudad y expuso a los enemigos de Israel. O sea, Dios avanzó y ya les dejó prácticamente el camino libre a los israelitas. Entonces, esto es un trabajo en equipo. O sea, acá Dios dice que Él va a acabar con las naciones enemigas, pero la pregunta es: ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo dice la Torah que lo iba a hacer? ¿Y por qué lo iba a hacer de esa manera? ¿Cómo lo iba a hacer, hermanos?
¿Se entiende la pregunta? Con una plaga. Ok, quizás me faltó ser más específico. En cuestión de tiempo, ¿cómo lo iba a hacer Dios hablando en cuestión de tiempo? Poco a poco. O sea, no lo iba a hacer en un día. Que podía, ¿no? Podía hacerlo, pero no lo iba a hacer en un día, ni en una semana. Dijo el Eterno, esto va a ser poco a poco, gradualmente. ¿Y por qué razón? Para que los vidas no se multiplicaran. Muy bien, fíjese, o sea, Dios, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que aprender de nuestro Dios a ser ordenados. Y tenemos que aprender de nuestro Dios a hacer los planes, a planear bien, a desarrollar buenos proyectos. Nuestro Santo Maestro Yeshua también dijo una enseñanza sobre esto. Y Yeshua decía: ¿quién de ustedes, pensando en construir una torre, no se sienta primero a calcular el costo? Es algo muy sabio. Yeshua está utilizando el sentido común, algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, más que pareciera que a algunos no les gusta usarlo, ¿verdad? Pero Dios a todos nos ha dado el sentido común. Él piensa antes de actuar, piensa antes de decir. Entonces Yeshua dice: ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? No sea que se vaya a quedar a medias, no sea que, ay, no calculé bien los gastos y mi torre se me quedó a la mitad, y la gente va a pasar y se van a borrar de ay, mira la torrecilla, no pudo ni terminarla. O sea, piensa bien, haz tus cálculos, termina tus proyectos, piensa siempre en hacer las tareas completas. Dios es un Dios de orden y Dios nos enseña a completar todo. La misma Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros también la va a terminar. Como hijos de Dios, como personas ordenadas, como personas que debemos pensar bien todo lo que hacemos, tenemos que parecernos a Dios también en eso, y no andar dejando cosas a medias por aquí y por allá. Hacer todo bien, hacerlo con excelencia. Entonces el Eterno dice: yo voy a acabar con estas naciones, pero lo vamos a hacer poco a poco, porque si lo hacemos muy rápido va a haber consecuencias que no queremos que haya. Esto me recuerda como en una ocasión que hubo una plaga muy grande de moscas. Me parece que fue en Egipto, no en los días de Moisés, la historia contemporánea. Una plaga muy grande de moscas, pero muy grande. Entonces lo que hizo el gobierno pues fue usar un veneno fuerte para acabar con todas esas moscas. Acabaron con las moscas, pero pues toda esa plaga, como eran muchas, esas moscas cayeron en el río. Entonces los cocodrilos empezaron a comer todas esas moscas porque eran muchas. Las moscas estaban con veneno y los cocodrilos empezaron a morir en gran cantidad. ¿Y qué creen que eso generó? Pues más moscas. O sea, a veces, si no piensas bien las cosas, vas a terminar igual que donde empezaste a comer. Entonces el Señor dijo: lo vamos a hacer de manera gradual, porque si lo hacemos muy rápido va a haber esta consecuencia que no queremos que haya. El problema con las fieras de la tierra, no. Mejor vamos a hacerlo gradualmente. Esto lo hemos dicho también en relación a
al tiempo que Dios se tomó para entregarnos su palabra. O sea, desde que Dios empezó a dar su revelación a través de Moisés y hasta que se completó la escritura, o sea, se completó desde Génesis hasta Apocalipsis, tuvieron que pasar alrededor de 1500 o 1600 años. Dios pudo haber entregado toda su palabra en una sola entrega, sí, pero el hombre no tenía la capacidad de recibirla de esa manera. Entonces Dios tuvo que entregarnos su palabra de manera gradual y progresiva. La escritura se completó, ¿verdad? En 1600 años, y nosotros estamos aquí, tenemos la Biblia, y mire, desde que se empezó la revelación en tiempos de Moisés y hasta nuestros días, estamos hablando, póngale que casi 4000 años, ¿no? Poco menos de 4000 años, y mire, aquí estamos y todavía no lo entendemos de todo. Entonces tendrá que algún día vendrá nuestro santo maestro Yeshua, que es la palabra viviente, que es el maestro supremo de justicia, el maestro supremo de la Torah, y tendrá que venir él a explicarnos esto y a decirnos: ay, mis hijos, no, hombre, ustedes andan bien mal, déjenme les explico cómo era. Así va a ser en el milenio. Entonces fíjese cómo van sucediendo las cosas. Siguiente pregunta: ¿cuál fue la razón por la que el Eterno probó a Israel durante 40 años por el desierto? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué nos dice esta parasha? ¿Mande? Para saber si le iban a obedecer, para ver si le iban a temer, para saber si ellos iban precisamente a guardar el pacto. O sea, tenía un propósito. Todo tiene un propósito. Todo lo que Dios envía a nuestras vidas tiene un propósito. Y cuando nosotros pasamos por malas rachas, porque pues todos pasamos por malas rachas, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una mala racha? ¿Verdad? Hace rato el hermano estaba platicando, ¿no? Cosas que le han pasado desde que llegó aquí a Reynosa. Entonces todos pasamos de repente malas rachas. Todos de pronto tenemos un mal día, a veces tenemos una mala semana, a veces tenemos un mes muy malo, a veces tenemos un año, decimos, no, ese año ni me quiero acordar, todo el año me fue mal. Entonces todos tenemos malas rachas, pero ¿sabe qué? Todo tiene un propósito. Y Dios nos envía las pruebas, nos envía las tribulaciones, siempre con un propósito. Entonces Dios está tratando de saber cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. Ahora, ¿saben que las pruebas son para nosotros, hermanos? Porque Dios todo lo sabe. O sea, Él ya sabe cómo eres tú, Él ya sabe cómo soy yo. Él sabe cómo voy a reaccionar, Él sabe qué voy a hacer, Él sabe qué voy a pensar, Él sabe qué voy a decir. Entonces, el resultado es para mí. Él me prueba para que yo me conozca, para que yo aprenda de mí mismo y para que yo corrija lo que tengo que corregir. Pues para eso Él nos manda esas pruebas. Ahora, ahorita estamos a la puerta de algo que la Biblia llama la gran tribulación. Es la gran tribulación. Nuestro Señor dijo que nunca antes en el pasado hubo una época tan oscura. Nunca su pueblo ha sido tan perseguido, nunca el pueblo de Dios ha sufrido tanto como lo que viene en la gran tribulación, ni nunca volverá a pasar. Eso será una sola vez. Y dijo el Señor, y bendito sea por eso, ¿no? Dijo el Señor: va a durar poquito. Por amor a mis escogidos,
va a durar poquito, pero es necesario que venga la gran tribulación. Hay muchos creyentes allá afuera pensando y creyendo que no van a estar en la gran tribulación. Todavía siguen pensando que el Señor va a venir y que milagrosamente va a haber un rapto secreto y que se van a desaparecer y que va a quedar la ropita dobladita ahí con los zapatitos y todo, y que la gente se va a ir. Y que nos vamos a quedar con nada más los malvarazos que merecemos pasar la gran tribulación. Qué tremenda decepción se van a llevar. Qué terrible. Pero nosotros tenemos que estar ya preparados, ya con la idea de que voy a pasar la gran tribulación. Ahora, no me gusta la idea. Yo creo que a nadie. Pero ¿usted cree que a nuestro Señor, usted cree que a nuestro Redentor le parecía simpática la idea de, primero, de dejar su trono, de venir acá, de tomar forma de hombre y estando en la condición de hombre, hacerse siervo? Y estando en esa condición, sufrir por causa nuestra, ser humillado, ser criticado, ser perseguido, ser martirizado, ser asesinado. ¿Usted cree que para él fue agradable? No, ¿verdad? Pero lo hizo. Hubo un momento donde él dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una vez le preguntó a dos de sus discípulos: ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Bueno, se los concedo. Entonces, todos los que somos llamados a ser discípulos de Yeshua, de Jesús, todos tenemos que seguir el camino que Él trazó para nosotros. Porque está escrito que Él nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. La Escritura dice: Él es el camino y la verdad y la vida. Pero esa parte de Él es el camino es que yo tengo que seguir su ejemplo, que yo tengo que andar como Él anduvo, y que si es necesario que yo sufra como Él sufrió, pues adelante, adelante. Entonces la gran tribulación es un mal necesario, tenemos que pasar, pero va a haber un resultado también, y va a haber un resultado muy bueno, y de ese vamos a estar hablando en Apocalipsis próximamente. El resultado de la gran tribulación, lo positivo de la gran tribulación. Pero por lo pronto, puedes entender que si Dios nos somete a prueba, es para algo bueno. Porque está escrito que los que amamos a Dios, hermanos, ¿qué dice el texto? Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nunca te va a hacer algo que Dios no quiere ser tu hermano, porque Dios no es malo, Él es bueno. Él es bueno, es el único en todo el universo que es bueno. Entonces, nunca esperes un mal de parte de Dios. Jamás. ¿Sí o no? Durante estos 40 años la ropa que estaban usando se puso vieja y sus pies no desecharon. Piensen profundamente acerca de ello. Yahweh los estaba disciplinando así como nosotros disciplinamos. O sea que aún en la parte de la disciplina, aún en esa parte del castigo, ellos fueron bendecidos. Aún ahí. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno, así como nosotros. Por eso les digo, los papás, las mamás somos la figura más cercana, más parecida a Dios. Entonces tú disciplinas o castigas a tu hijo, y aunque lo castigas y lo disciplinas, tu corazón está ahí. Ay, no le voy a quitar el castigo, pero pues ahí le doy una bendicioncita, ¿no? Un cariñito en medio del castigo, porque es la naturaleza divina. Entonces Dios está disciplinando a su pueblo 40 años, pero en medio de ese castigo, de esa disciplina, ellos siguieron disfrutando de las bendiciones de Dios, como menciona ahí el texto. Tu ropa no se hizo vieja,
Tu calzado, mira, está enterito en estos 40 años. Entonces tuvo el Eterno un propósito muy claro, que lo podemos resumir en formar el carácter de su pueblo. Dios los está formando, está trabajando con ellos. La siguiente dice: el Eterno le aclara a Israel que no es por su rectitud que ellos van a recibir la tierra prometida, sino porque esto, hermanos, también es muy importante. Entonces, lo que recibo de Dios, si yo estoy cumpliendo con las condiciones, si yo me estoy esforzando, qué bueno, eso está muy bien, pero al final de cuentas, no es que seamos tan rectos, no es que seamos tan buenos, no es que estemos haciendo todo lo que Dios nos pide, sino al final del camino, el Eterno aclara a Israel que ellos van a recibir la tierra prometida, que representa la vida eterna, por alguien más. O sea, no es por ti, sino por alguien más. En este caso, el pueblo de Israel les dice: ustedes no van a recibir la tierra prometida porque sean tan buenos, sino porque es algo que yo prometí de antemano a sus antepasados. Este es un compromiso que yo hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por ese compromiso, porque Dios dice: mi palabra está empeñada y yo voy a cumplir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida eterna, nosotros nos queda claro que no vamos a recibir la promesa de la vida eterna por ser buenos, por ser justos, o por ser muy cumplidos, o por ser muy esforzados. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero no vamos a recibir la vida eterna por eso. La vamos a recibir por lo que alguien más hizo por nosotros. En este caso, Yeshua, Jesús. Por eso la vamos a recibir. Entonces, eso nos queda clarísimo. Hay gente que dice de nosotros: se creen muy santos y porque obedecen y guardan los mandamientos y creen que por eso. No, jamás. Ni siquiera nos pasa por la mente eso, y que el Señor nos reprenda si nos llega a pasar eso por la mente, de que vamos a recibir la promesa de vida eterna por nosotros mismos, por lo que hacemos. No, claro que no. Nos queda clarísimo que eso lo vamos a recibir por nuestro Santo Maestro, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero también nos queda claro que nuestro deber, que nuestro compromiso y que nuestro agradecimiento para con Él nos lleva a vivir una vida agradable a Dios. Que no hay otra forma de ser agradable a Dios más que guardando y obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Entonces, es bueno de vez en cuando recordar esto, como el Eterno le recordó a Israel. O sea, no se crean ustedes tan buenos y tan justos. Ustedes van a recibir esto por la promesa que yo hice a sus padres. Moisés les dijo, siguiente pregunta, Moisés les dijo a los hijos de Israel que ellos se habían estado rebelando contra el Eterno ¿desde cuándo, hermanos? Desde que salieron de Egipto. Fíjese, o sea, no nada más les dice, el Eterno les dice esto, no es por su justicia, no es porque ustedes sean muy buenos. Luego Moisés todavía añade esto, limón a la herida. Y Moisés les dice: hombre, ustedes han sido rebeldes desde que salieron de Egipto. O sea, desde que empezó esta aventura, lo único que he visto en ustedes ha sido pura rebeldía. Pura rebeldía. Sí les dijo Moisés en este discurso: ustedes son tremendos, ustedes son rebeldes, ustedes son duros de cabeza. Ustedes se han rebelado una y otra vez desde allá de Egipto y todos los 40 años. Ustedes han sido rebeldes. ¿Qué propósito puede tener esto?
Hoy se habla mucho del bullying y que ahí ese Moisés, no, pero ahorita lo metían a la cárcel por decirle estas cosas al pueblo de Israel. Dice, no, Moisés, tienes que motivarlos, no les digas estas cosas tan feas. Hermano, todo ayuda para bien, ¿verdad? Todo ayuda para bien. Y la palabra de Dios se compara a sí misma con tres figuras muy importantes. Una, la espada. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, dice, que penetra hasta partir, ¿qué, hermanos? El alma, fíjense, porque uno diría, bueno, pues sí, te clavan una espada, pues te va a cortar, te va a abrir la piel, probablemente te dañe los órganos internos. No, dice, la palabra es una espada que entra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones del corazón. Esas cosas son con las que trabaja la palabra de Dios. Es una espada de dos filos. También dice de sí misma la palabra que es como un martillo grande que golpea y que quebranta hasta la piedra más dura. Así es la palabra. Y también es comparada con fuego, un fuego que consume. Entonces, si la palabra de Dios es comparada con estas figuras, ¿por qué hay tanta gente que cuando va a escuchar palabra de Dios o quiere escuchar palabra de Dios, quieren como que se les hable bonito, o quieren así como cosquillitas en los oídos? O sea, no han entendido, no han leído que la palabra es espada, es... Pero se fija, hoy en día hay tantas congregaciones donde se predica la Biblia, entre comillas, pero los que predican escogen puros textos así bonitos, motivacionales, puro amor, pura bendición, pura prosperidad, y no se habla de pecado, y no se habla de confrontación, no se habla de nada de eso. Yo les he dicho, a mí, cuando antes que me invitaban, ya nadie me invita a predicar en otras partes, pero cuando me invitaban antes a predicar en otras iglesias, o sea, me llegó a decir un pastor, oye, pero ¿qué vas a predicar, Saúl? Y yo, pues, lo que Dios me diga que predique, a ti queda. Dijo, no, es que no quiero que me vayas a regañar a la gente. Dije, pues si tú ni vas a estar. Era un pastor que era amigo mío. Dije, pues si me estás invitando porque tú ni vas a estar ahí, ¿qué más te da lo que vaya a predicar? Pero no vayas a regañar a la gente, ellos no están acostumbrados a que se les hable de esa manera. Y pues, ¿qué predicas tú? ¿Saben que al final cuando fui a predicar, ahí estuvo el tremendo? Ya ni fue, yo tan preocupado que estaba de que iba a predicar yo, que ya ni se fue, ahí estuvo. Pero así hay mucha gente. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es fuerte. Moisés, cuando le dice al pueblo esto, ustedes han sido rebeldes desde que salieron de Egipto, y han pasado 40 años siendo rebeldes. Es una palabra dura, es una palabra fuerte, pero tenemos que aceptarla. Sí, querida. Nada más quiero compartir esta semana estoy platicando con mamá Julia, y yo le decía que en su iglesia, ¿verdad?, hay un pastor, que es lo que el pastor les comentaba con respecto a lo que ha estado aconteciendo, ¿verdad?, cómo el pastor les hace ver todo esto, cómo se debe, más que nada, estar listos, no dejar pasar esto. Entonces yo le comentaba eso y ella me dice que no, o sea, que el pastor no le toca ninguno de esos temas, nada, sino que no nos dice nada. Y entonces, no, nada más nos habla de nuestra salvación. Entonces es lo único que está enfocado. Sí, pues digo, es muy lamentable, ¿verdad? Y yo he dicho desde siempre,
desde que pertenecíamos al anterior campamento, ¿no? Antes de entrar en Raíces Hebreas, siempre lo dije, es lamentable que en muchísimas iglesias no se quiera tocar el tema de la profecía, no se quiere ni siquiera leer o estudiar el libro del Apocalipsis, no se quiere tocar ese tipo de temas, no sé, por miedo, por inseguridad, por lo que sea. Gracias al Eterno, desde que Él me llamó a mí, para mí siempre ha sido una pasión el tema de la escatología, o sea, el estudio de los tiempos finales es algo que siempre me ha apasionado y que siempre he estado metido en esto y tratando de estar al día, viendo lo que ocurre y tratando de entender. Entonces, ahorita que estamos otra vez iniciando Apocalipsis, a mí me emociona mucho volver a estudiar Apocalipsis, porque cada vez que lo vuelvo a estudiar tengo una nueva perspectiva, porque hay nuevas cosas que están pasando en el mundo que me dan luz sobre lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y tengo más para compartir, y agradezco a Dios que haya personas como ustedes que no les da miedo, ¿verdad? Escuchar y que son atentos a ver qué es lo que va a pasar. Sí. Bueno, nada más como testimonio recordar que como comunidad el tema de raíces hebreas nos llegó a través del estudio de la profecía de José y de los últimos tiempos. Pues, tan importante es que a lo mejor si más personas pudieran en el estudio de los tiempos finales, hay mucha razón. Así es. Así fue como nos llegó, ¿verdad? A través de las 70 semanas de Daniel. Así fue como llegó a nosotros, y lo he dicho muchas veces. Yo me sentía que conocía mucho, que por ejemplo la profecía de las 70 semanas de Daniel, yo decía, no, pues, me la sé al derecho y al revés y la he estudiado desde todos los ángulos y desde todas las interpretaciones habidas y por haber, pero cuando me mandaron ese estudio que decía las 70 semanas de Daniel y abajo con letra chiquita, perspectiva hebrea, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es perspectiva hebrea? A ver, vamos a darle clic. Y bueno, un estudio de más de 2 horas que les he dicho, ese día lo vi entre un día y medio, lo vi como 5 veces. Se terminaba y lo volvía a poner, y ahí me la pasé frente a la computadora, y se terminaba y lo volvía a poner, porque yo decía, es que esto no puede ser, es que esto no puede ser, porque si esto está bien, a mí se me cae todo un sistema de creencias, y ahí voy a verlo otra vez y otra vez. Entonces, tan importante es, como dice Karen, el estudio de las profecías, de lo que viene, que nos cambia, ¿verdad?, totalmente la perspectiva que tenemos y que cambia nuestras vidas. Bueno, siguiente. ¿Qué es lo que el Eterno demanda de su pueblo Israel según palabras de Moisés? ¿Qué es lo que el Eterno demanda? Temor, obediencia. Fíjese, cuando hablamos de temor, nos tenemos que enfocar mucho en eso, porque el temor a Dios es el elemento más que más se ha perdido, que no hay. Cuando vemos nosotros nuestra generación, lo que está pasando en este mundo hoy día, y yo les he dicho que esta generación es mucho más perversa que los del diluvio, y la generación antediluviana, vaya que eran malos. O sea, eran tan malos que Dios envió un diluvio para matarlos a todos. Bendito sea Dios, que dice la Torá, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. A través de Noé y su familia es que nosotros encontramos una nueva oportunidad. La humanidad se salvó, la humanidad recibe una segunda oportunidad a través de Noé y su familia. 8 personas. Y de esos 8, no todos eran buenos. Por eso estamos otra vez parados, ¿verdad?, en esta situación de
la maldad va en aumento y todavía falta más. Yeshua dijo que la maldad se iba a multiplicar en los últimos tiempos y que debido a la maldad el amor de muchos, le está hablando a creyentes, hermano. Tomen muy en cuenta esto. Yeshua le está hablando a creyentes, no le está hablando a los malos, a los creyentes. Entonces, porque se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos creyentes, desgraciadamente, se van a quedar en el camino. Muchos van a perder la fe. Muchos ya no van a perseverar, porque la maldad los va a alcanzar. Es algo gravísimo. Por eso la Escritura dice que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos debemos de confiar. Por eso tenemos que esforzarnos todos los días. Y por eso todos los días tenemos que suplicar misericordia al Eterno. Porque no me quiero perder. ¿O alguien se quiere perder? O sea, no cantemos victoria. Si queremos llegar sanos y salvos a la promesa que nos ha sido dada, necesitamos de verdad esforzarnos, perseverar. Y todo eso comienza con el temor, porque está escrito: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Una persona que no tiene el temor de Dios no va a pasar nada en su vida, nada. Sin temor de Dios estás perdido. Nadie te puede ayudar. Y estamos hoy día ante una generación totalmente carente del temor de Dios. Dios pide esto desde hace 4,000 años y lo sigue pidiendo y lo sigue demandando. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Temor primero. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Compromiso. Por supuesto que el Señor demanda compromiso. Si no te vas a comprometer, pues ¿para qué? ¿Para qué nos metemos a esto? Otra de las figuras que más se compara en la Biblia con la relación entre Dios y el hombre es el matrimonio. Cuando uno se casa, uno se compromete. Si no va a haber un compromiso, pues entonces ¿para qué? ¿Sí, hermana Mireya? Yo sé que también es bien importante lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos estudiando pues lo que le pasó a los israelitas, porque es lo mismo que está pasando ahorita. Sí. Pero si en las iglesias no se predica esto, en la iglesia se está predicando de que no vamos a pasar la gran tribulación, porque antes va a venir Jesús con nosotros. Entonces también tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucha responsabilidad de que se tiene que enseñar esto. Mucha responsabilidad de los maestros, ¿verdad? De quienes enseñan la Escritura y que no están enseñando como debe de ser. Está escrito en la palabra: su sangre yo la demandaré de tu mano. Está muy fuerte, ¿no? ¿Sí, Sergio? Va a pasar como decía, que va a llegar con la droga en la noche. Sí. Pero el tema del ladrón en la noche, cuando uno entiende la expresión como ladrón en la noche, eso no es algo bueno. No es algo bueno. Porque un ladrón no es algo bueno. Y si él va a llegar como ladrón en la noche, no es para con los buenos, con los que están en pacto. Es para otros. Es para la cizaña más bien. Pero no es para nosotros. Sí. He visto que se predica mucho que Dios es bueno, pues que a Dios te ama, pero que Dios no te castiga. Porque como Dios te ama, Dios no castiga. Me ha tocado gente que dice: no, Dios no castiga. Y sí, y he sacado las veces que sí te castiga. Entonces, como me amas, y si hago algo malo, no va a haber consecuencias. Entonces no se esmeran por buscar la santidad o el temor, la reverencia a Dios, porque creen que no va a haber consecuencias. Como papá, ahorita que decía: yo te castigo,
necesario el amor sin corrección. Y Dios te ama, pero te corrige. Exacto. Exactamente. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, ¿verdad? Con mucha seriedad y, por supuesto, tomar ejemplo de todo esto que vemos en la historia del pueblo de Israel, porque la profecía nos dice, hermanos, que lo que pasó con Israel se va a volver a repetir en los días finales. Así lo revela el Eterno a través del profeta, ¿verdad? Dice, ya no se dirá más bendito el Eterno que sacó a Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá bendito el Eterno que llama a Israel de todos los rincones de la tierra. Entonces, eso va a pasar otra vez. El éxodo, la historia de Israel, todo lo que está escrito en la Torah se va a repetir, pero magnificado. En lugar nada más de Egipto a la tierra prometida, esto se va a repetir, pero el pueblo de Israel siendo llamado de todas partes del mundo. Quiere decir que las plagas van a ocurrir otra vez, el juicio, pero en todo el mundo. Quiere decir que el trato que los israelitas recibieron de parte del faraón, que era un trato durísimo, también se va a repetir, pero ya no en Egipto, sino en todo el mundo. Quiere decir que va a haber un faraón, le dicen el anticristo, ¿verdad? Va a haber un líder mundial como lo hubo en Egipto, pero ahora va a ser un líder de todo el mundo, que va a perseguir, a oprimir a los creyentes en Dios en todo el mundo. Por eso es importante tener estas bases, ¿verdad? Nos estamos metiendo mucho a la profecía hoy. Eso es bueno. Bueno, siguiente. ¿Qué clase de circuncisión ordenó Moisés a los hijos de Israel que debían de llevar a cabo y para qué? En esta parashá Moisés toca el tema de la circuncisión y le dice a los hijos de Israel que ellos tendrán que llevar a cabo esta circuncisión, pero fíjense, habla de una circuncisión, no la circuncisión física. ¿Cuál fue? De vuestro corazón. O sea, la circuncisión del alma, la circuncisión del corazón. Muchos piensan que el tema de la circuncisión del corazón es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. No, aquí está en la Torah. Entonces recordemos, hay una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? De nada te sirve una circuncisión física si no tienes la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón. Entonces Moisés está hablando a un pueblo que él les llama rebeldes, duros de cabeza, etc. Y pues ellos están circuncidados. Entonces dice, necesitan ustedes obedecer el tema de la circuncisión del corazón, circuncidar el corazón. ¿Y qué es la circuncisión, hermanos? Sino cortar el exceso, quitar algo que no debe estar ahí, porque esa es la idea, digo, científicamente, clínicamente, si ustedes lo estudian, pues es algo que no debe estar ahí, hay que quitarlo, ¿sí? Entonces el Eterno nos creó con ese exceso precisamente para probar nuestra obediencia. Entonces, espiritualmente hablando, esto es que tienes que quitar el excedente, que como dice el escritor en la carta a los Hebreos, tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Entonces esa es la parte de la circuncisión del corazón. O sea, despójate del excedente, despójate de lo que no debe estar en ti, en tu alma. ¿Y qué es lo que no debería de estar en nuestra alma, hermanos? Algo que en hebreo se le llama Yetzer Hara, la inclinación al mal. Nosotros tenemos una lucha constante. Es cierto que dice la Biblia que tenemos una lucha contra principados y potestades y todo esto, pero la principal lucha, lo más importante que libramos día con día, es contra nosotros mismos, es contra nuestra inclinación a hacer lo malo. Ese es el principal enemigo a vencer cada día, la inclinación al mal. La circuncisión del corazón tiene que ver con eso, con liberarnos de ese excedente, mantener esa lucha contra la inclinación a hacer lo malo. Y la única manera en que la inclinación al mal puede ser vencida o
puede ser mantenida a raya es con la inclinación al bien, porque ese es el otro concepto, Yetzer Hatov en hebreo, la inclinación al bien. Si tú vas a dejar de hacer lo malo, no es suficiente con dejar de hacer lo malo. Tienes que sustituir, tienes que suplir las cosas malas con cosas buenas. Cuando yo empecé en el camino de seguir al Señor, entendí, gracias a Dios, eso. Y empecé a sustituir mis malas prácticas con buenas prácticas, mis malas costumbres y todo con buenas costumbres, las malas compañías con buenas compañías, etc. Porque solamente así vas a vencer al mal. La Escritura dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. O sea, esto no se trata nada más de dejar de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno. Lea Devarim 11, 1 al 7 y escriba en una frase la conclusión a la que usted llega luego de entender el texto. Bueno, esto no lo van a hacer aquí porque aquí dice escriba, ¿verdad? Pero sí, por lo menos podemos leer ahí en Devarim 11. En esta versión dice: ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos, a sus carros de guerra, ni cómo los ahogó en el Mar Rojo mientras te perseguían. Los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos, junto con los miembros de sus familias, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. Y eso. Entonces, leemos esto y tenemos que llegar a una conclusión. Hace poco hablábamos de que la Torah dice que estas palabras que yo te estoy diciendo hoy no son palabras de los padres. Estas palabras o el pacto es para los que estamos hoy vivos aquí. Lo veíamos la semana pasada. Y ahora esto pareciera contradecir. Porque ahora aquí dice: a ver, estas palabras que te estoy diciendo no son para tus hijos. Porque tus hijos no vieron eso. Tus hijos no vieron lo que tuviste. Ellos no fueron testigos de esto, 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 esto. ¿Cómo podemos hacer armonizar esto? Ese es el reto que nos presenta. Por eso yo les puse ahí: lean y escriban en una frase la conclusión. Porque ¿cómo vamos a hacer armonizar eso? Y bueno, para mí la conclusión, hermanos, es que cada persona tiene que vivir su propia experiencia. Esa es una conclusión. Cada persona tiene que vivir su propia experiencia. Mis hijos tendrán que vivir su propia experiencia. Si es mi responsabilidad hablarles, enseñarles, como dice el Shema, pero ellos tendrán que vivir su propia experiencia con Dios. Yo no tengo injerencia ahí. Ellos tendrán que, como dice aquí, ellos no vieron lo que tuviste. Ellos tendrán que vivir su propia experiencia. Esa es mi conclusión. Ustedes léanlo, examínenlo y escriban su conclusión sobre estas palabras. Siguiente: ¿qué diferencias marca la Torah entre Egipto y la tierra de Israel? Esto lo veíamos anoche justamente. ¿Qué diferencias marca la Torah entre Egipto y la tierra de Israel? Porque pues no son iguales, ¿verdad? Que el Eterno personalmente se encarga de cuidar todo. Exacto. Y que en Israel el pueblo tiene que depender del Eterno.
Podemos decir que, bueno, yo lo veo así, la principal diferencia que yo veo, la conclusión que encuentro acá es que en Egipto, entiéndase Egipto también como el mundo, la gente se cree autosuficiente. En Israel, tú dependes de Dios. El creyente depende de Dios. El creyente está consciente que toda buena dádiva viene de lo alto. Yo no me he ganado nada, ni merezco nada. Yo dependo de Dios. Todos los días dependo de Dios. Pero el que vive en Egipto, cree que se merece todo. Y cree que lo que tiene, lo tiene porque es capaz. Yo lo que tengo lo he hecho a base de mi esfuerzo, de mi trabajo, porque yo para eso estudié y yo me esfuerzo y yo trabajo mucho tiempo y yo hago esto yo hago, no, Señor. Tú vives en Egipto. Si piensas así, pues tú vives en Egipto. El que vive en Israel, el que es un creyente, depende totalmente de Dios. Y se levanta cada día sabiendo, bueno, Señor, por tu gracia, hoy desperté, estoy respirando, tengo trabajo. Mira, yo para mi trabajo, bendito seas porque me das trabajo. Sabe que todo esto, me salieron bien las cosas en el trabajo, porque por la gracia de Dios, porque Él me ayuda, porque Él me bendice, porque Él me guía, porque Él me da las palabras, porque Él me pone a las personas idóneas. Es Él. Vivo en Israel, no vivo en Egipto. Esa es la diferencia que tenemos que entender. Y dependo de Dios cada día. La Torah dice que la diferencia importante ahí tiene que ver con la lluvia. En Egipto, las tierras eran regadas por el río Nilo. Y por eso en Egipto adoraban al río como un Dios. El Nilo es nuestro Dios, el Nilo nos da de comer. En Israel tenías que esperar la lluvia. Esperar que llueva. Pero ¿qué creen? La lluvia estaba condicionada a que te portaras bien. Si haces bien las cosas, dijo el Eterno, yo voy a enviar la lluvia temprano en la tarde, en su tiempo, pero si te portas bien. Si no, mira, hay varias sequías y varias hambrunas que habla la Biblia. ¿Cómo nos está yendo con el agua ahorita, hermanos? No. Bien Reynosa. No. ¿No se ha puesto a pensar que a lo mejor no estamos haciendo algo bien? Todo pasa por algo. Nos quejamos mucho y decimos y todo, pero no nos hemos puesto a pensar, oye, ¿no será que estamos haciendo algo mal? Libra Bosnia. ¿Grande? Se puso Libra Bosnia. Sí. Se está portando bien. Ustedes son bendecidos. Decía un pastor que Río Bravo es la capital del mundo. Sí. Ahí lo que mencionamos fue el agua, por la cuestión de la fe en Egipto veía el río Nilo y acá en Egipto se confiaba en lo que ellos veían y acá tienes que tener fe de que va a llegar agua. Y como ellos en su tiempo fue sagrado todo el día, pero ya se estaba moviendo la planta. Exacto. O sea, la fe. O sea, para vivir en Israel necesitas fe. Para vivir en Egipto, no, porque estás confiando en tu esfuerzo, en tu dependencia de ti mismo. Esa es la gran diferencia. Sí, hermana, mi bella. Piensa, hermano, cuando se empezaron a hacer las presas, ¿verdad? Ya como a hacer las presas, se pensaba que ya no iba a haber calamidad, ¿verdad? Por decirlo, del agua que iba a ser, porque ya siempre, porque el agua pues estaba ahí. Sí. ¿Verdad? Pero ya que vimos también este año que pues aún el agua de las presas también se agrava. Es que, mire, es muy peligroso. Yo anoche le decía a mi esposa, es muy peligroso. Hay una línea muy delgada entre el estar haciendo algo que te beneficie y alejarte de Dios. O sea, como el dinero, hablábamos del dinero, o sea, que te empiece a ir bien, que empieces a ganar mucho dinero, entonces es muy peligroso. Yo no estoy diciendo que es algo malo, y hay gente rica, por supuesto, que Dios ama a los ricos también, y que los ricos también entran en pacto y todo, pero no es para todos el tema de ser ricos. A mucha gente le puede hacer mucho daño tener dinero.
sea, la Biblia dice, ¿verdad? No me dé riqueza para que no me dé de ti, no me des pobreza para que no me niegue. Es una palabra muy sabia. Tenemos que tener contentamiento con lo que tenemos. Eso también dice la Escritura. Y no está hablando de ser mediocres, no. Pero es muy peligroso, hermano. Es una línea muy delgada. Decía la hermana algo muy importante. Pues sí, el tener empresas, el tener estructuras, el tener. Puede ser algo muy bueno, pero atención que eso también en determinado momento te puede llevar a pensar como Nabucodonosor. Aquel día que Nabucodonosor se paró y vio Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Inmediatamente vino la maldición de Dios sobre él. Es muy peligroso eso. Hay cosas tan, si usted quiere, tan cotidianas, pero que de pronto son peligrosas, que de pronto nos lleven a pensar, aunque sea momentáneamente, que estoy dependiendo de mí. Como cuando vamos al mercado. La mayoría de nosotros vamos a la despensa, ¿no? Y te surtes despensa para una semana. Cuando la palabra de Dios dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Fíjese, que no estoy diciendo que es malo ir a comprar despensa para toda la semana, pero existe ahí una posibilidad peligrosa de que de pronto creas que tú te estás proveyendo. ¿Qué? Y nosotros, cuando fuimos, hace muchos años que fuimos de visita allá al centro de la República, y allá la costumbre es diferente. Allá, al menos en aquellos años, la gente sale a comprar todos los días lo de la comida. Todavía yo estaba pensando ahorita porque mi hermana, bueno, que vive en León, así lo hace. Hizo dormido a la carnicería. Ándale. Y aquí uno. Bueno, nosotros fuimos a Celaya, que está ahí, son vecinos de León. Fuimos a Celaya y nos llamó mucho la atención eso. Y nosotros decíamos: ay, no, hombre, todos los días ir al mercado y todos los días comprarlo del diario. Nosotros compramos para toda la semana. Pero cuando vas a la Biblia, pues cuidado nada más, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué es lo primero que advierte la Torá? Fíjense, lo primero que advierte la Torá que pasaría si Israel despertara la ira del Eterno, traicionándolo con otros dioses. ¿Y qué implicación profética tendría eso? Hablando justamente de la dependencia. Si Israel no cumplía con lo que Dios le estaba diciendo, y al contrario, Israel hacía enojar al Eterno, yéndose tras los ídolos, yéndose tras otros dioses, el Eterno dijo: lo primero que te voy a hacer es quitarte la lluvia. Es lo primero. Es la primera advertencia, lo primero que iba a pasar. Si tú me das la espalda, si tú te olvidas de mí, si tú te vas detrás de los ídolos, te quito la lluvia, te quito el agua. Por eso te decía: ¿cómo nos está yendo con el agua? Algo está pasando. El agua es esencial. Y hay muchísima gente, hermano, y esto es muy serio. Es muy serio lo que está pasando en nuestra ciudad. Hay muchísima gente, hay muchas colonias careciendo de agua. No hay agua, ni una gota. Ya por más de una semana y media. Es grave. Es grave, ¿no? O sea, yo les digo para que, o sea, no se confíen, esto puede escalar y puede pasar algo grave de pronto. Sí. Yo tengo taller de psicólogos. Entonces, cuando le comento siempre a mi hermano, cuando llueve, siempre que llueve trae trabajo, porque las bombas que estaban sin agua ahora empiezan a trabajar la falla. Y me vi por lo que tiene ahí, ¿no? Va cayendo una cosa. Entonces llueve, y en mi caso yo siempre voy a trabajar. Y me llegan día, 2 días, la semana entera llegando por eso. Ya vino la lluvia y yo me bendecido. O sea, es algo muy, yo lo veo muy así literal. Me quieta y sucederá.
esto vendrá en consecuencia. Esa es la idea, ese es el pensamiento y la implicación profética que podemos ver acá es que la lluvia es relacionada pues con bendición, con lo vital, la lluvia es relacionada con el Espíritu del Eterno, la lluvia es relacionada con el mismo Mesías, con Mashiach, con Yeshua. Entonces, si el Mashiach no viene, o si no ha venido, es porque las cosas o las condiciones no están dadas. Acuérdense de eso. Para empezar, el pueblo tiene que estar clamando: ven a don Yeshua. Si el pueblo no clama, él no viene. Si las condiciones no están dadas, él no viene. Yo siempre he dicho esto, hermano, reflexiono mucho en eso y pienso mucho en eso. Él vino hace 2000 años. Él vino. Y las cosas se tendrían que haber arreglado hace 2000 años. Pero las condiciones no estaban dadas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo siempre me pregunto, ¿va a ser diferente esta vez? ¿Va a ser diferente? La diferencia la hacemos nosotros, los creyentes. Pero si él ve que las condiciones no están dadas, yo puedo predicar y decir y estar seguro y declarar con perfecta fe que él va a venir pronto. Y en nuestros rezos decimos que sea pronto y en nuestros días, pero ¿qué estamos diciendo nosotros con nuestras acciones? ¿Estamos nosotros logrando que las condiciones sean las idóneas para que él venga? Porque esto es así. El pueblo no estaba listo. La pregunta es, ¿hoy está listo? Hay mucho que hacer, ¿verdad? Definitivamente, y por eso esta última pregunta tiene que ver con esta implicación profética. Nosotros tenemos un deber muy grande. Aquellos que están alejados de Dios, aquellos que están perdidos, que son como las naciones de Canaán, pues el tiempo se está acabando, pero la maldad de ellos está teniendo un impacto más fuerte en el mundo que la bondad de nosotros. Es decir, las tinieblas están predominando por encima de la luz. Yeshua dijo que cuando enciendes una luz la tienes que poner en alto, pero pareciera que muchos creyentes hoy en día estamos escondiendo nuestra luz. Estamos haciendo lo que Yeshua dijo que no se debía de hacer: meter la luz debajo de la cama. Y si hay tanta maldad en el mundo es porque el bien ha retrocedido, porque el bien no está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, acuérdense, la maldad no es otra cosa sino ausencia de bien. ¿Se entiende eso? La maldad es ausencia de bien. Y si decimos que el mundo está lleno de maldad es porque no hay bien. ¿Y quiénes son los encargados de hacer el bien? Nosotros. ¿Estamos fallando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que corregir para que la lluvia no nos sea quitada, para recibir la bendición de la lluvia y para que el Mashiach tenga su tiempo. No nada más decirlo con nuestra boca, sino decirlo con nuestras acciones. Ven, Señor Yeshua, ven. Pero actuar en consecuencia. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom para todos. El Padre nos ayude y así concluimos con nuestra porción que quiere. Para esta próxima semana estaremos entrando a la siguiente porción que se llama Re'e. ¿Se acuerdan qué quiere decir Re'e? Mira, observa.